Hay una frase que se repite en muchos lugares del mundo: tengo un sueño, pero la mayoría de esos sueños nunca abandonan la mente de quien los piensa. Se quedan ahí, intactos, limpios, perfectos, pero también inútiles, porque un sueño sin acción no es más que una ilusión cómoda que nos hace sentir bien por dentro, mientras por fuera no cambia absolutamente nada. La verdad es simple, pero incómoda. El mundo no recompensa lo que piensas, recompensa lo que haces, y entre el soñador y el realizador hay una sola diferencia: la acción. Hoy quiero de por qué tantas personas sueñan pero tan pocas transforman su vida. Muchas personas viven con una idea peligrosa en la mente. Creen que pensar en algo es casi lo mismo que hacerlo. Se imaginan una vida diferente, se visualizan logrando metas, se ven a sí mismos triunfando y por un momento sienten que ya están avanzando, pero esa sensación es engañosa porque el cerebro puede crear una vida entera sin que el cuerpo se mueva ni un centímetro, y ahí comienza uno de los problemas más grandes del ser humano moderno. Confundir la imaginación con el progreso. Hay personas que llevan años diciendo algún día voy a cambiar mi vida, lo dicen con convicción, lo repiten con emoción, incluso lo sienten profundamente. Pero ese algún día nunca llega, y no llega porque no es una fecha real, es una excusa disfrazada de esperanza. Es una forma elegante de posponer lo incómodo, de evitar el esfuerzo, de mantenerse en una zona donde todo es posible en la mente, pero nada ocurre en la realidad. Un joven una vez decía que quería tener su propio negocio. Hablaba con pasión, conocía tendencias, seguía a emprendedores, consumía contenido motivacional todos los días. Su sueño era claro, brillante, casi perfecto, pero su vida no cambiaba. Pasaban los meses y seguía exactamente igual. Cuando se le preguntaba qué había hecho para empezar, respondía: estoy preparándome. Y esa preparación nunca terminaba, porque prepararse indefinidamente es una forma elegante de no actuar. El problema no era su sueño. El problema era... Eso, un lugar mental donde todo estaba resuelto sin necesidad de enfrentar la realidad. Y ese es el engaño más común. Sentir que pensar intensamente en algo equivale a estar avanzando hacia ello. Pero la vida no reconoce intenciones, reconoce acciones. El autoengaño es cómodo, no duele, no exige, no incomoda. Permite que una persona siga siendo la misma mientras se siente diferente por dentro. Es como correr en una caminadora. Hay movimiento, hay esfuerzo, hay sudor, pero no hay avance real. Muchas personas viven así, agotadas emocionalmente, pero estancadas en su realidad. Y lo más peligroso es que este autoengaño genera una falsa identidad. La persona empieza a creerse alguien que está por lograrlo, aunque nunca haya dado pasos concretos. Se identifica como futuro empresario, futuro artista, futuro líder, pero el futuro nunca se convierte en presente. Y cuando la identidad está basada en algo que no existe, la frustración es inevitable. La realidad es que el mundo no se transforma con pensamientos, se transforma con decisiones pequeñas repetidas en el tiempo. Nadie construye una vida diferente solo soñándola. Cada persona que hoy admiramos en cualquier campo tuvo que atravesar el momento incómodo donde dejó de imaginar y empezó a hacer, incluso sin garantías, incluso sin seguridad, incluso sin sentir que estaba listo. El autoengaño siempre promete un momento perfecto para empezar, pero ese momento perfecto no existe. Siempre habrá dudas, siempre habrá miedo, siempre habrá incertidumbre. La diferencia entre quien avanza y quien se queda no es la ausencia de miedo, sino la decisión de moverse a pesar de él. Y aquí está la verdad que incomoda. Muchas personas no están atrapadas por falta de oportunidades, sino por exceso de excusas internas, excusas que suenan lógicas, que parecen razonables, pero que en el fondo solo protegen la comodidad, porque actuar implica riesgo y el riesgo expone debilidades
errores, imperfecciones, mientras que soñar no exige nada de eso, pero la vida no premia la comodidad mental. La vida responde al movimiento real. Y cuando una persona entiende esto, algo cambia profundamente en su interior. Deja de esperar el momento ideal y empieza a construir con lo que tiene, donde está, como puede. Porque comprende que el verdadero enemigo no es la falta de recursos, sino la ilusión de que algún día todo será más fácil sin haber empezado hoy. Muchas personas creen que la motivación es el motor principal del cambio. Esperan sentirse inspiradas, esperan tener energía, esperan ese momento mágico donde todo dentro de ellas diga ahora sí. Pero la vida real no funciona así. La motivación es como el clima, cambia constantemente. Un día está presente, otro día desaparece sin avisar. Y si una persona depende del clima para avanzar, entonces su vida también será inestable. La disciplina, en cambio, no depende del estado emocional. No pregunta si tienes ganas, no negocia con tu cansancio, no espera el momento perfecto. Simplemente se ejecuta. Y ahí es donde ocurre la verdadera diferencia entre quienes sueñan y quienes construyen. Hay personas que comienzan el lunes llenas de energía, hacen planes, escriben metas, se sienten invencibles, pero llega el miércoles y el entusiasmo baja, llega el viernes y ya hay excusas. Llega el domingo y todo se pospone para la próxima semana. Este ciclo se repite durante meses, incluso años. Y lo más triste es que la persona no ha cambiado, pero sí ha envejecido su esperanza. La disciplina no es un sentimiento, es una decisión repetida. Es levantarse cuando nadie está mirando. Es cumplir con lo que uno mismo prometió cuando nadie más lo escuchaba. Es hacer lo correcto incluso cuando lo incorrecto sería más cómodo. Y aunque al principio parece pequeño, es precisamente esa repetición la que transforma destinos. Un atleta de alto rendimiento no entrena porque todos los días esté motivado. Entrena porque ha entendido que su futuro depende de lo que hace hoy, no de lo que siente hoy. Hay días en los que su cuerpo está cansado, en los que su mente quiere rendirse, en los que la cama parece más fuerte que su propósito. Pero aún así se levanta, y no porque sea especial, sino porque ha entrenado su carácter más que su cuerpo. La disciplina también tiene una cualidad silenciosa. No necesita reconocimiento. Muchas veces nadie aplaude el esfuerzo diario. Nadie ve las horas de trabajo, nadie ve la constancia en la oscuridad. Pero es justamente ahí donde no hay público, donde se construye el verdadero carácter. Porque lo fácil es actuar cuando todos miran, lo valioso es actuar cuando nadie lo hace. Hay una gran diferencia entre estar inspirado y estar comprometido. La inspiración es emocional, el compromiso es estructural. La inspiración te empuja, pero el compromiso te sostiene. Y cuando la inspiración desaparece, solo el compromiso mantiene a la persona en movimiento. Muchas personas fracasan no porque no tengan talento, sino porque dependen demasiado de cómo se sienten. Si se sienten bien, avanzan. Si se sienten mal, se detienen. Y así, su vida se convierte en una montaña rusa emocional donde el progreso depende del estado de ánimo del día. Pero la disciplina rompe ese ciclo, porque convierte el avance en algo independiente de las emociones. Un estudiante que estudia solo cuando tiene ganas nunca será consistente. Un emprendedor que trabaja solo cuando está motivado nunca será estable. Una persona que solo actúa cuando se siente fuerte, inevitablemente se detendrá cuando llegue la debilidad. Y la debilidad siempre llega. La disciplina no elimina el cansancio, pero lo atraviesa. No elimina el miedo, pero lo enfrenta. No elimina las dudas, pero sigue avanzando a pesar de ellas. Y con el tiempo, algo curioso sucede. Lo que al inicio era esfuerzo se convierte en identidad. La persona ya no intenta ser disciplinada, simplemente es disciplinada. El verdadero cambio no ocurre en los momentos de inspiración, ocurre en los días comunes, en las tareas repetidas, en las decisiones pequeñas que nadie nota. Porque son esas pequeñas decisiones las que
acumuladas terminan definiendo una vida entera. Muchas personas creen que el fracaso es el final de un camino. Lo ven como una señal de que no son lo suficientemente buenos, de que no tienen talento, de que deberían detenerse. Pero en realidad el fracaso no es un punto final, es un punto de información. Es un mensaje que la vida envía para corregir la dirección, no para cancelar el viaje. El problema es que hemos aprendido a temerle más al error que a la inacción, y ese miedo se vuelve tan grande que muchas personas prefieren no intentar nada antes que equivocarse. Se quedan en la seguridad sea también una forma lenta de estancamiento, porque no hay fracaso más profundo que una vida que nunca se ha puesto a prueba. Un joven emprendedor lanzó su primer negocio con mucha ilusión. Invirtió tiempo, energía y recursos, pero no funcionó. Perdió dinero y también confianza. Al principio pensó que ese era el fin de su sueño. Se sintió derrotado, cuestionó sus capacidades, incluso consideró abandonar todo. Pero con el tiempo entendió algo importante. No había fracasado como persona, había fallado una estrategia. Y esa diferencia lo cambió todo. Volvió a intentarlo, esta vez con más conocimiento, con más preparación emocional, con más humildad. Su segundo intento también tuvo dificultades, pero ya no lo derrumbaban igual, porque había aprendido que cada error contiene una lección escondida. Y con el tiempo, ese mismo emprendedor terminó construyendo algo sólido, no porque evitó el fracaso, sino porque lo atravesó repetidas veces sin rendirse. El miedo al fracaso es poderoso porque ataca la identidad. Hace que una persona piense, si fallo significa que no valgo, pero eso es una mentira peligrosa. Fallar en algo no define quién eres, solo muestra en qué punto estás del proceso. Sin embargo, cuando una persona confunde resultados con identidad, empieza a protegerse en exceso y esa protección termina convirtiéndose en una jaula invisible. La vida está diseñada para aprender a través del error. Un niño no aprende a caminar sin caerse. Si el miedo al fracaso dominara, nunca habría dado sus primeros pasos. Pero en la infancia aún no hemos aprendido a asociar caída con derrota. Simplemente nos levantamos y seguimos. Con el tiempo, esa capacidad natural se debilita y es reemplazada por el miedo a ser juzgados. Y es ahí donde muchas personas se detienen. No porque no puedan, sino porque no quieren ser vistas fallando. El juicio externo pesa más que el crecimiento interno. Pero lo curioso es que las personas que hoy admiramos no evitaron el juicio, lo atravesaron. No evitaron los errores, los acumularon, no evitaron las caídas, aprendieron a levantarse más rápido. El fracaso también tiene una función que muchas veces se ignora. Elimina la ilusión, muestra la realidad sin adornos. Cuando algo no funciona, te obliga a ver lo que antes no querías ver. Y aunque duele, esa claridad es valiosa. Porque sin ella, una persona puede pasar años caminando en la dirección equivocada creyendo que todo está bien. El verdadero problema no es fallar, sino no aprender del fallo. Repetir el mismo error sin reflexión es lo que convierte el fracaso en estancamiento. Pero cuando hay aprendizaje, el error se convierte en escalón. Cada intento fallido reduce la ignorancia y aumenta la experiencia. Una persona que nunca ha fallado probablemente nunca ha salido de su zona de seguridad, y esa zona, aunque cómoda, tiene un costo alto: la ausencia de crecimiento. Porque todo lo que es importante en la vida requiere atravesar incomodidad, incertidumbre y riesgo. El fracaso, visto correctamente, no destruye sueños, los ajusta. Elimina lo irrelevante, fortalece lo real y filtra lo superficial. Y al final, no es el fracaso lo que define a una persona, sino lo que hace después de él. Porque ahí es donde se revela si el sueño era solo una idea bonita o una decisión verdadera de vida. Muchas personas creen que el cambio grande ocurre de golpe,
como si la vida pudiera transformarse en un solo momento decisivo. Pero la realidad es mucho menos espectacular y al mismo tiempo mucho más poderosa. El cambio real ocurre en lo pequeño, en lo repetido, en lo que casi nadie nota. El problema es que el ser humano subestima lo pequeño. Piensa que si no es algo enorme no vale la pena. Si no es un gran negocio, un gran logro o un gran reconocimiento, entonces parece irrelevante. Pero la vida no funciona con saltos gigantes, funciona con acumulación. Y lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser la base de algo completamente distinto. Un hombre quería mejorar su salud. Durante años había intentado cambios drásticos, dietas extremas, rutinas intensas, decisiones radicales, pero siempre terminaba abandonando hasta que un día decidió algo sencillo: caminar 20 minutos al día. Nada más, sin presión, sin expectativas exageradas. Solo caminar. Al principio parecía absurdo. ¿Cómo algo tan pequeño podría cambiar su vida? Pero lo hizo todos los días. Incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando llovía, incluso cuando pensaba que no servía de nada. Pasaron los meses y sin darse cuenta su energía cambió, su mente se aclaró, su cuerpo empezó a responder. No fue un milagro, fue repetición. No fue inspiración, fue constancia. Lo pequeño tiene un poder silencioso. No se siente importante en el momento, pero construye resultados en el tiempo. El problema es que muchas personas abandonan justo antes de que lo pequeño empiece a dar frutos. Esperan señales grandes, resultados rápidos, cambios visibles inmediatos. Y como no los ven, concluyen que no está funcionando. Pero lo que no entienden es que todo proceso profundo es invisible al principio. En la naturaleza, nada crece de un día para otro. Un árbol no aparece completamente formado en la mañana. Primero es una semilla, luego una raíz, luego un proceso oculto bajo tierra durante mucho tiempo. Si el árbol pudiera hablar, tal vez diría que los primeros meses fueron los más difíciles porque no había señales externas de crecimiento. Pero debajo de la superficie, todo estaba ocurriendo. Así funciona también la vida humana. Las decisiones pequeñas que nadie ve son las que determinan el futuro. Levantarse temprano cuando nadie lo exige. Estudiar cuando no hay exámenes cercanos. Ahorrar cuando nadie está mirando. Practicar cuando aún no hay resultados visibles. Todo eso parece mínimo, pero en realidad es construcción de identidad. Porque lo pequeño no solo cambia resultados, cambia carácter. Una persona no se vuelve disciplinada en un solo día, se vuelve disciplinada por cientos de pequeñas decisiones repetidas. No se vuelve exitosa por un evento, sino por un patrón, y ese patrón se forma en la repetición de lo invisible. El gran error es esperar motivación para empezar algo pequeño, pero lo pequeño no necesita motivación, necesita decisión. Y una vez que la acción se repite lo suficiente, deja de ser esfuerzo y se convierte en hábito. Y cuando algo se vuelve hábito, deja de depender del ánimo. Muchas personas quieren grandes cambios sin aceptar pequeñas acciones. Quieren una vida diferente sin cambiar su rutina diaria. Pero la vida no se transforma con deseos, se transforma con sistemas. Y esos sistemas se construyen con cosas tan simples que muchas veces parecen irrelevantes. Sin embargo, lo irrelevante repetido se convierte en destino. Porque el destino no es un evento, es la suma de miles de decisiones pequeñas acumuladas en el tiempo. Y cuando una persona entiende esto, deja de buscar cambios espectaculares y empieza a enfocarse en lo constante. Porque ahí en lo pequeño es donde realmente comienza todo. Muchas personas hablan de sus sueños como si fueran algo que el mundo les debe, dicen lo que quieren lograr, lo que esperan alcanzar, lo que merecen recibir, pero rara vez se detienen a pensar en una verdad más profunda. El mundo no está obligado a cumplir los sueños de nadie. El mundo simplemente responde a lo que cada persona está dispuesta a hacer. El respeto no llega por desearlo, llega por demostrarlo. Y la forma en que una persona demuestra su sueño no es hablándolo, sino trabajando por él. Porque las palabras pueden ser grandes, pero las acciones son las que revelan la verdad.
Hay personas que dicen quiero cambiar mi vida, pero su rutina diaria sigue siendo exactamente la misma. Se despiertan tarde, postergan decisiones, evitan incomodidades y esperan resultados distintos. Pero la vida no se deja engañar por discursos. La vida observa patrones y los patrones siempre son más honestos que las intenciones. Un agricultor no espera cosechar sin sembrar. Sería ilógico pensar que puede recibir frutos sin haber trabajado la tierra. Sin embargo, muchas personas aplican esa misma lógica invertida a su propia vida. Quieren resultados sin proceso, éxito sin esfuerzo, reconocimiento sin construcción. Y cuando no llega lo que esperan, sienten injusticia, cuando en realidad lo que falta no es suerte, sino trabajo. El respeto por un sueño se construye en lo silencioso. Nadie aplaude las horas de práctica cuando aún no hay resultados. Nadie ve el esfuerzo cuando todavía no hay éxito. Nadie celebra la constancia cuando el resultado aún no es visible. Pero es precisamente ahí, en ese espacio invisible, donde se define si un sueño es real o solo una idea. Una persona que quiere construir algo significativo debe entender que el mundo no recompensa la intención, recompensa la evidencia. Y la evidencia solo existe cuando hay acción repetida. No basta con querer algo intensamente, es necesario demostrarlo con consistencia. El problema es que muchas personas subestiman el valor del trabajo diario. Piensan que si no es algo grande, no cuenta. Pero la vida no funciona con eventos aislados, funciona con acumulación. Cada día de esfuerzo es una pequeña declaración de identidad. Cada acción repetida es una forma de decir, esto es importante para mí. Y cuando una persona actúa de manera coherente durante suficiente tiempo, algo cambia en su entorno. Las oportunidades empiezan a alinearse, las personas empiezan a notar, las puertas empiezan a abrirse, no porque el mundo cambie de repente, sino porque la persona ha cambiado su forma de relacionarse con él. El respeto también tiene una dimensión interna. No solo se trata de lo que otros ven, sino de lo que uno mismo sabe que está haciendo. Hay una diferencia profunda entre decir quiero lograrlo y poder decir estoy trabajando por ello todos los días. Esa diferencia transforma la autoestima, la disciplina y la dirección de vida. Pero el camino exige algo incómodo, dejar de depender de la validación externa. Muchas personas abandonan sus sueños no porque sean imposibles, sino porque no reciben reconocimiento inmediato. Y al no ver aprobación, confunden silencio con fracaso. Sin embargo, todo proceso importante comienza en silencio. El respeto por un sueño se gana cuando una persona está dispuesta a hacer lo que otros no ven, lo que otros no entienden y lo que otros no están dispuestos a sostener en el tiempo. Porque ahí es donde se separa la intención de la realidad. Al final, el mundo no necesita escuchar más sueños, necesita verlos construidos y cada persona tiene la responsabilidad de convertir sus palabras en hechos, porque solo entonces su sueño deja de ser una promesa interna y se convierte en algo que realmente existe. Al final de todo, la vida no recuerda cuánto soñaste, recuerda cuánto hiciste con lo que soñaste. Porque los sueños no están para ser admirados en la mente, están para ser trabajados en la realidad. Y entre la idea y la vida que realmente vives, siempre hay un puente invisible llamado acción. Ese puente no se cruza con intención, se cruza con decisiones diarias, con esfuerzo constante, con disciplina cuando nadie aplaude. Muchos comienzan con entusiasmo, pero solo unos pocos continúan cuando el entusiasmo desaparece. Y es ahí donde se revela la diferencia. No entre los que sueñan y los que no sueñan, sino entre los que se quedan imaginando y los que se atreven a moverse incluso sin garantías. La verdad es simple, aunque no siempre cómoda. El tiempo va a pasar de todas formas. La pregunta no es si tendrás dificultades o no, la pregunta es qué vas a hacer mientras las dificultades aparecen, porque cada día que pasa sin acción no es neutral, es una decisión silenciosa de permanecer igual. Nadie llega a una vida diferente repitiendo los mismos hábitos.
Nadie alcanza un destino nuevo caminando siempre por la misma ruta. Y nadie convierte un sueño en realidad sin aceptar el precio del esfuerzo, la incomodidad y la constancia. Pero también hay algo esperanzador en todo esto. No necesitas empezar perfecto, solo necesitas empezar real. Con lo que tienes hoy, con lo que sabes hoy, con lo que puedes hacer hoy. Porque el movimiento, por pequeño que sea, siempre es más poderoso que la intención más grande sin acción. Y quizás el cambio más importante no es el que ocurre afuera, sino el que ocurre dentro de ti cuando dejas de decir algún día y empiezas a decir hoy. Porque al final los sueños no desaparecen por falta de capacidad, desaparecen por falta de capacidad, desaparecen por falta de movimiento.